Atenas se vengó de este. IISTMIIA Anric, C. N. 117. Revés que había conmovido la fidelidad de sus aliados. Conquistando a Melos y exterminando todos sus habitantes, exceptuando únicamente a los niños menores de 14 años, 416. Destitución. Mientras que Alcibíades trabajaba para aumentar la gloria de su patria, sus enemigos tramaban su pérdida. Además de la mutilación de las estatuas, le acusaron también de haber profanado los misterios, y le presentaron como enemigo de la Constitución de Atenas. Todos sus parientes y amigos fueron indignamente maltratados por el pueblo, suponiéndoles cómplices de sus culpas, y se le envió el navío de Salamina, y, mandando al piloto no que hiciera prisionero a Alcibíades, sino que le intimase la orden de que se presentara a justificarse delante del pueblo. Esto era una demencia, pues no se comprende que toda una nación llegara a cegarse por el fanatismo hasta el punto de privar de su jefe al ejército al principio de una expedición tan importante. Alcibíades hubiera podido despreciar este decreto y sublevar las tropas, pero prefirió retirarse. Aprestirase pues a embarcarse después de frustrar el ataque de los atenienses contra Mesilla, denunciando a los siracusanos los traidores que habían ofrecido entregar la ciudad. Al llegar a Turión burló la vigilancia de sus guardas y huyó. Uno que le conoció le dijo: pues que, Alcibíades, no os liáis en vuestra patria. Para todo lo donas me paria en ella, respondió. Pero cuando se trata de mi vida no me haría ni aun de mi propia madre, temiendo que se equivocase y tomase una haba negra por una blanca. Los atenienses, al saber su evasión, le condenaron a muerte. Pero él, navío sagrado de que no se hacía uso sino en circunstancias extraordinarias. Ft. ALMACEN de la juventud, dijo: yo les haré ver que vivo todavía. Y en efecto, cumplió su palabra. Lis. Muto. Los lacedemonios trataron de oponer a Alcibíades un general diestro y un numeroso, Cito. Eligieron a Lisandro que era de la raza de los Eraélidas, y había sido educado en una pobre casa con toda la dureza de las costumbres espartanas. Era servil para con los grandes, tenía una ambición sin límites, y por sus astucias artificios adquirió una reputación de hombre político que igualaba a su gloria militar. Repetía con frecuencia: a los niños se les engaña con juguetes y a los hombres con pojurios. No dejó de recurrir a estas astutas intrigas, condenadas por la sana moral, para fundar la supremacia de Esparta. Denunció a Tisafernes ante el joven Ciro, y cautivó de tal modo el favor de este príncipe y recibió tantos regalos suyos, que pudo aumentar un óbolo por día al sueldo, de sus marineros, por cuyo medio disminuyó la hilota ateniense, porque el cebo de la ganancia le atrajo una multitud de remeros y soldados. Con todo no se atrevía a atacar a Alcibíades. Pero este hábil general se retiró al Asia para reunir dinero, y dejó el mando de la flota a su piloto Antíoco, con prohibición de batirse durante su ausencia. Lisandro tuvo la suficiente habilidad y destreza para obligar a los atenienses a que empeñasen la acción a pesar de las órdenes de su jefe. Venciólos cerca de Nocio, y les tomó 15 galeras que le sirvieron de trofeo. CAUCRATIDAS y sus hazañas. Los atenienses se privaron de un gran defensor al desterrar a Alcibíades, y en vano esperaron llenar el hueco que dejaba eligiendo 10 generales para desempeñar su cargo. Pero el celo. Historia antigua. 119. De los lacedemonios por sus leyes no solo no les permitió que se aprovechasen inmediatamente de tamaño desacierto, sino que les obligó a quitar el mando Lisandro, porque ningún almirante podía conservar su cargo por más de un ario. Su sucesor Calícratidas era valiente, tenía talento, y practicaba todas las virtudes de los espartanos. Pero como dice muy bien Plutarco, sus tropas no tenía para con él sino la misma admiración que inspira la belleza de la estatua antigua de algún héroe, en vez del celo y afecto con que Lisandro los inflamaba. Alprino se encontró en el mayor apuro, porque Lisandro, antes de retirarse, devolvió a Ciro el dinero que le había dado para la manutención de sus tropas, diciendo a Calícratidas que si lo necesitaba fuese él mismo a pedírselo a dicho príncipe.
Así lo hizo. Pero nadie era menos apto que él para hacer la corte a un bárbaro. Cuando se presentó en el palacio del príncipe, uno de los oficiales le dijo: extranjero, Ciro no puede recibiros porque está comiendo. Bien, replicó el espartano, esperaré que con Clay. Esta simplicidad le puso muy en ridículo, y tuvo que retirarse sin haber conseguido audiencia, y maldiciendo, lleno de cólera, al primero que Dios y los griegos el ejemplo de mendigar de esta manera el favor de un bárbaro. Batalla de las Arginusas 406. Este espartano, cuya alma era muy noble y generosa, no fue despreciado por mucho tiempo de Giro. Así que se apoderó de Metimno, el príncipe, lleno de admiración por su valor, le envió algunos socorros, con los cuales hostigó vivamente a Conón, que era uno de los 10 generales atenienses, y le bloqueó en el puerto de Mitilene. Este general hizo saber a sus conciudadanos su crítica situación, y le enviaron un poderoso ejército para libertarle. 120. ALMACEN. De la juventud. Presentóse muy luego inicia las islas Arginusas situadas entre Cumes y Mitilene, y al ver las fuerzas enemigas el piloto de Calícratidas le hizo presente que sería mejor no aventurarse al combate. Pero el espartano, no teniendo en cuenta más que su honor personal, le respondió que la Lacedemonia podía equipar una nueva flota, si aquella perecía, pero que él no podía huir sin cubrirse para siempre de ignominia. Fue vencido, toda su hilota quedó destruida, y M pereció después de batirse como un león furioso. Llamamiento de 405. Atemorizados los aliados de los lacedemonios por la derrota de las Arginusas, solicitaron que se llamase a Lisandro prometiendo batirse con más ardor si se le daba el mando. Ciro instó también con el mismo LII. Y para eludir la ley que prohibía que el mismo individuo desempeñase por 2 veces las funciones de almirante, no se le dio más título que el de lugarteniente, pero conservándole toda su autoridad. Principió la campaña saqueando las islas de Eguiño y Salamina, hizo una excursión a Latica. Persiguiéronle los atenienses. Huyó hacia el Asia a través de las islas, y fue a poner sitio a Lampsaca, de la que se apoderó. LISANDI 10. Batalla de la flota ateniense compuesta de 180 buques, se la había presentado para atacarle cerca de dicha ciudad. Pero viendo que ya se había apoderado de ella, subió hasta las aguas de Aigospotamos y le provocó al combate. Durante muchos días se negó a la batalla, y sus negativas llenaron de presunción los atenienses, porque creyeron que los temía. Alcibiades, que se hallaba entonces en las ciudades fortificadas del Chersoneso, se apresuró a advertirles de su error, previniéndoles del peligro que corrían. Pero, AIGOSPOTAMOS. Historia antigua, despreciaron sus avisos, y no querían fiarse más que de su audacia, lo cual causó su pérdida. Sorprendidlos Lisandro cuando menos lo esperaban, y todos sus buques fueron destrozados. Este desastre hizo que Atenas perdiese el dominio del mar que conservaba hacia ya 72 años. Todos sus aliados la abandonaron para unirse a los espartanos, y estos fueron a sitiar a Atenas. Tomas de Atenas, 404. Después de su victoria, recorrió Lisandro todas las ciudades marítimas, y obligó a los atenienses a que se retirasen a Atenas, esperando aislarla de sus aliados para sitiarla con buen y, cito, a pesar de este artificio, se defendió Atenas todavía por espacio de 6 meses. Hostigados por el hambre y aniquilados por todos sus esfuerzos, sus habitantes, se vieron al fin obligados a aceptar este decreto de los foros. Demoliréis las fortificaciones del Pireo y las largas murallas que le unen a la ciudad. Evacuaréis todas las ciudades que habéis conquistado y os encerraréis en los límites de vuestro territorio, y bajo estas condiciones se os concederá la paz. Pagaréis también lo que se crea conveniente, perdonaréis a los desterrados, y en cuanto al número de buques que hayáis de conservaros conforreferéis a lo que se os prescriba. Un pueblo que acepta semejantes condiciones prueba que no tiene ya vida ni vigor, y así. Lisandro trató sin miramiento alguno a aquellos hombres bajos y serviles.
Después de arrasar las murallas construidas por Temístocles, hizo quemar todas las naves de los atenienses al son de la flauta. Confió el gobierno a 30 arcontes, quienes por su crueldad se apellidaron los 30 tiranos, y de este modo se terminó la larga guerra del Peloponeso con la humillación y ruina de Atenas. F22. ALMACEN de la JEVE. AID. AGESIIAS, 396. Desde la DERT. JTA de Ciro el Joven y la retirada de los 10.000, estalló la guerra entre los persas y los griegos. Timbrón y Dercilidas se habían ya ilustrado en ella en nombre de Esparta su patria, cuando Lisandro, que deseaba presentarse en aquel nuevo teatro, decidió a Agesilas a que se encargase de la expedición. Al mismo tiempo escribió a sus amigos de Asia para invitarles a que diesen el mando de todas sus tropas al rey de Esparta. Desde Agamenón no la había habido príncipe alguno que tuviese la honra de mandar a toda la Grecia reunida. Agesilas agradeció mucho este favor, y en el primer momento de su emoción, manifestó más gratitud a Lisandro por haberle puesto a la cabeza de una expedición tan brillante, que por haberle colocado en el trono. Caída de Lisandro. Pero este gran rey manifestó muy luego que las almas elevadas no son inaccesibles a las más mezquinas pasiones. Cuando llegó a Éfeso, y vio a Lisandro colmado de honores y rodeado siempre de una multitud de oficiales y magistrados que se apresuraban a hacerle la corte, se llenó de envidia, y concibió el proyecto de humillar al autor de su propia elevación. Principió por oponerse a todo cuanto Lisandro le aconsejaba. Y si éste le aconsejaba alguna cosa o le proponía alguna empresa, bastaba para que pensara e hiciese lo contrario. Si Lisandro recomendaba a una de las partes en un pleito cualquiera, Agesilas no dejaba nunca de condenarla por eso mismo. Conociendo Lisandro que sus amigos no recibían del rey más que injurias y desprecios, les dijo un día que él solo era la causa de su descrédito, y que les exhortaba a que le dejasen y se fuesen con Agesilas. Este monarca llevó la bajeza de su susceptibilidad hasta el extremo de dar a Lisandro el empleo menos honroso o importante de su ejército, Encar. Historia antigua. I-23. Gúndole de la distribución de las carnes. Que vayan ahora, dijo con desprecio, a hacer la corte a mi proveedor de víveres. Entonces juzgó prudente Lisandro el pedirle una explicación. Sabéis muy bien, le dijo, abatir a vuestros amigos. Sí, le respondió el rey, cuando quieren ser más grandes que yo, pero también sé, cómo es justo honrar los que trabajan para aumentar mi poder. Pero Agesilos, replicó Lisandro, ¿acaso os habrán dicho más de lo que he hecho? Por lo demos, y a causa de los extranjeros que tienen su vista fija en nosotros, os ruego me deis un empleo y un rango en el ejército a donde pueda seros más ata y menos sospechoso. Agesilas le envió al Hellesponto, y Lisandro aceptó este mando. Pero después de prestar algunos servicios a su país, se volvió a Esparta muy irritado, detestando el gobierno de Licurgo e imaginando medios para derribarle. Agesilas, hazañas de Agesilas en Asia, 395 a 394. Una vez solo, hubiera borrado sus injusticias con Lisandro por el lustre de sus hazañas, si fuera posible que la gloria pudiera hacerse perdonar la bajeza. El sátrapa Tisafernes le declaró la guerra. Pero él asoló la Frigia, se arrojó enseguida sobre la Lidia, y derrotó a los persas bajo los muros de Sardas. Para que Tisafernes expiase estos reveses, el gran rey le mandó dar muerte, y nombró a Titrausto para que le reemplazase. Pero esta mudanza de gobierno no detuvo los progresos de Agesilas. Por aquel tiempo recibió de Esparta la orden de tomar el mando de la flota, además del ejército de tierra que ya tenía, de modo que se encontró con más fuerzas que ningún otro general había tenido hasta entonces a su disposición. Su reputación se extendió por toda el Asia. Se alababa su llaneza, templanza y moderación, y causaba admiración el ver que los generales 121. ADUCEN de la juventud. Persas, tan altivos, tres intratables antes, obedecían humildemente a un hombre revestido de un grosero y ayal, y reverenciaban sus órdenes como si fuese un oráculo.
Viendo a Gesilas todas estas muestras de respeto y admiración, se manifestaba digno de ellas haciendo reinar el Irden, la abundancia y la libertad en todas las ciudades sujetas a su dominación. Hasta llegó a concebir el proyecto de inquietar al rey de Persia emprendiendo la conquista de todo su imperio cuando recibid el Eseital, y, con la orden de que volviese a Grecia. Pelopmas. 378. Pelópidas pertenecía a una de las primeras familias de Teba, siglo. Educado en la opulencial su primer cuidado, cuando se vio en posesión de todos sus bienes, fue el socorrer a los hombres indigentes y virtuosos, manifestando así que era dueño y no esclavo de sus riquezas. Se casó con una de las jóvenes más ricas de Tebas, y tuvo muchos hijos. Pero los cuidados de su familia no le impidieron de entregarse enteramente al servicio de su patria, ni de disminuir mucho su fortuna con sus liberalidades. Sus amigos le censuraban porque descuidaba de este modo una cosa necesaria. Sí, les respondió enseñándoles un hombre ciego y cojo, la fortuna es muy necesaria, sobre todo para aquel Nicodemus. Su destierro, 38. Cuando Febida se apoderó de la Cadmía, y se adhirió a Ismenias, y se resistió valerosamente a los espartanos y a su opresión. Fue por consiguiente de los desterrados por los vencedores para asegurar su dominación. Retíronse pues a Atenas con sus compañeros de destierro, no para permanecer ociosos. 1. Tiras de cuero y pergamino que se usaban en la ceremonia para transmitir a los generales las órdenes secretas. Historia antigua. 123. Sino para estar siempre prontos a aprovechar la primera ocasión que la casualidad les proporcionase para volver a su patria. Regreso de Pelopidas a Tebas, 373. Aunque Pélapidas era más joven que todos los desterrados, su ardiente patriotismo le puso a la cabeza de la conjuración que debla libertar a Tebas de sus tiranos. No cesaba de repetir a sus amigos que no era justo ni honroso el mirar con indiferencia la esclavitud de su patria, y permanecer así en medio de Atenas contentándose con llevar una vida pacífica en país extranjero. Recordaba el valor y buena fortuna de Trasibulo, que salid de Tebas para aniquilar los tiranos de Atenas, y exhortaba a sus amigos para salir de Atenas con el objeto de libertar también a Tebas. Sus discursos los convencieron y animaron, y convinieron en que enviarían a Tebas un correo para participar su designio a sus partidarios. Estos aplaudieron tan magnífico proyecto, y uno de ellos llamado Keran, ofreció a los conjurados su casa para que se refugiasen en ella. Para llevar a cabo la conjuración, escogieron un día de fiesta, porque estaban seguros de que así encontrarían a todos los magistrados embriagados o dormidos. Solo 12 jóvenes, a cuya cabeza se puso Peleidas, se ofrecieron para tentar tan peligrosa empresa. Salieron de Atenas a medianoche disfrazados de cazadores con sus perros y redes. Cuando llegaron a Tebas no había anochecido aún. Pero el frío, el viento y la nieve habían obligado a todos los tebanos a que se estuviesen encerrados en sus casas, de modo que llegaron a la de Keran sin que nadie los viese. Muerte de los tiranos. Filidas, escribano de los Polemarcos, que estaba en la trama, habla reunido en 124. ALMACEN de la juventud. Su casa a todos los magistrados para darles un espléndido banquete. Mientras estaban comiendo corrió la voz de que los desterrados se hallaban ocultos en la ciudad. El jerofante Ardidas envió uno de sus satélites para llamar a Keran. Este creyó se había descubierto la conspiración. Mas sin embargo tuvo bastante audacia para presentarse delante del tirano. Y cuando vio que nada sabía positivamente, arregló su fisonomía y sus discursó de manera que le tranquilizó, y después, lleno de gozo, fue a contar a sus amigos lo que le había sucedido. Pero así que salió Keran llegó un mensajero de Atenas, el cual causó nuevos temores a Filidas. Dicho mensajero traía una carta que contenía los detalles más minuciosos y circunstanciados de toda la conjuración. Al entregarla al tirano, le dijo que la persona que le enviaba le rogaba la leyese al momento porque trataba de asuntos muy estrios. Archías, que estaba ya medio ario, se contentó con responder. Los asuntos serios quedan para Anailan Grado, y puso la carta bajo la cabecera de su cama continuando su conversación con Filidas.
Así que la noche estuvo bien adelantada y cuando todos los convidados habían perdido el conocimiento, los conjurados se dividieron en dos grupos para ejecutar su proyecto. Los unos, guiados por Karen, se presentaron en el salón del festín a donde se hallaban todos los magistrados y los degollaron. Los otros, bajo las órdenes de Pelópidas, atacaron a Leontíades en su propia casa y le dieron muerte. Sorprendieron también a Hipates que estaba durmiendo, le asesinaron, y enseguida se reunieron a los otros conjurados. Después de exterminar de este modo los tiranos, llamaron al pueblo a las armas proclamando la libertad. Acudieron de todas partes tanto de las ciudades como del campo, arrojaron de la Dudadela la guarnición lacedemonia, mataron 6 de Ester. Historia antigua. Ir. Raron a los que habían entregado la Cadmía a los espartanos, y Tebas quedó libre de la opresión, 378. Epaminondas. 372. Había nacido de unos padres honrados, pero pobres. Y en vez de adoptar las costumbres y de sus conciudadanos que preferían los ejercicios corporales a los del espíritu, cultivó con el mayor esmero todas las ciencias y artes, y se hizo uno de los hombres más elocuentes de su siglo. Mas no por eso dejó de ejercitarse en la lucha y la carrera, de aprender el manejo de las armas, ni de estudiar en todas sus partes el arte militar. Pero durante mucho tiempo no se ocupó más que de filosofía, dejando a un lado la política y el gobierno. Cuando Peleidas libertó a Tebas, aprobó su intento. Pero se contentó con inspirar a los jóvenes un grande horror a la servidumbre, inflamando su ardor contra los lacedemonios, pero sin mezclarse en la conspiración. Mucho tiempo antes había salvado la vida a Pelópidas en una batalla que los tebanos, aliados a la sazón con los lacedemonios, dieron a los Arcades cerca de Mantinea. Y desde aquel momento estos dos grandes hombres se unieron con la más estrecha amistad. En vez de contradecirse y atacarse mutuamente como en otro tiempo Nicais y Alcibiades, Pendes y Simón, Teinístoeles y Aristides, se amaban cada vez más a medida que uno con acento agudo otro hacían más brillantes servicios a su patria. Batalla de Leuctres. Cleombroto recibió la orden de entrar en Beocia. Alarmáronse los tebanos cuando se vieron en presencia de un ejército 4 veces más numeroso que el suyo. Pero tenían por jefes a Epaminondas que mandaba todo el ejército, y a Peipidas que se puso a la cabeza del batallón sagrado. Cuando 128. ALMACEN de la juventud. Este último salió de su casa, su mujer le exhortaba sollozando a que conservase su existencia. Mujer, le dijo. Ese encargo es bueno para los simples soldados. Pero a los generales es preciso recomendarles que salven o los demos. Al llegar al campo se encontró con que los beotarcas contradecían la opinión de Epaminondas, y se negaban a que se arriesgase la batalla. Pronuncióse enérgicamente contra ellos, y durante todo el día se portó con tanto valor y grandeza, que mereció compartir la gloria con Epaminondas. El ejército de los espartanos quedó aniquilado, y esta terrible derrota dio un golpe mortal a su imperio. Primera invasión de Eramixonas, 370 a 367. Su ejército constaba de 40.000 hombres. Entraron en el Peloponeso al frente de estas tropas, y al momento reanimaron las antiguas facciones. A su voz, Elide, Argos, toda la Arcadia y una gran parte de la Laconia tomaron las armas y se insurreccionaron. Los Arcades levantaron de nuevo por sí mismos sus muros, a pesar de la prohibición de los lacedemonios, y por conejo de Epaminondas fundaron a Megalópolis. Consternados los lacedemonios a la vista de los enemigos, recordaron con dolor los siniestros anuncios de los oráculos respecto al reinado cojo de Agesilas. Pero este monarca, lleno de genio de grandeza, supo hacer frente a todos los peligros. Érale más sensible que a nadie el ver marchitarse en sus manos la gloria de una ciudad que, la había estado siempre tan floreciente, y sentía en extremo verse obligado a desmentir estas palabras que antes repetía con tanto gusto. Las mujeres de Esparta no han visto nunca el humo de un campo enemigo. No obstante, tuvo la prudencia de encerrarse con todo su pueblo en el recinto de Esparta, y de no permitir. Historia antigua, 129. Que sus soldados trabasen la
Lucha con los enemigos. ACUSACIONCONTHA Pelópidas y Epaminondas. Pelpidas y Epaminondas habían hecho cosas demasiado grandes para que no tuviesen muchos envidiosos. Apenas regresaron cuando se les acusó de haber despreciado las leyes conservando el poder por más tiempo del que se les tenía fijado. El retórico Menéclides sostuvo la acusación, porque habiendo sido uno de los conjurados que libertaron a los tebanos, llevaba muy a mal que no se le hiciera gozar de la misma consideración que Pelópidas su compafiero en dicha época. Epaminondas principió por tomar sobre sí la responsabilidad de todo lo que se habla hecho, y cuando se presentó ante los jueces, convino en todos los agravios contenidos en la acusación, y no trató siquiera de impedir que se le condenase. Lo único que pidió fue que se expresase en la sentencia que había sido condenado por haber obligado a los tebanos con acento agudo que vencieran en Leuctres. Por haber salvado a Tebas y libertado a toda la Grecia. Y por no haber dejado las armas sino después de haber bloqueado a Esparta y reedificado los muros de Manlineo. Esta apología hizo reír a toda la asamblea, y nadie se atrevió a castigar a aquel héroe por sus asafias. Segunda invasión Neso. Epaminondas en el Pelopo, 368 a 367. Los lacedemonios viéndose muy apurados imploraron socorros de todas partes. Compadecidos los atenienses de sus desgracias, y temiendo además la preponderancia de los tebanos, ajustaron una alianza con Esparta, en la cual lucieron entrar 5 otros muchos pueblos. Dionisio el Joven, tirano de Siracusa, les envió al mismo tiempo 20 galeras, lo cual reanimó su valor, y el rey de Persia tomó Tam. 130. ALMACEN de la Juentid. Bien su defensa. Todos estos preparativos no bastaron para impedir que los arcades, los arglos y los eleenses se sublevasen para libertar de la dominación de Esparta. Llamaron por segunda vez en su auxilio a Epaminondas. Pero Chabrias el ateniense le rechazó, y le obligó a volver a entrar en Beocia. Entonces los aliados de los tebanos quisieron conquistar para sí su independencia y arrebatar de este modo a los tebanos la preponderancia que ejercían en el Peloponeso. Los arcades se pusieron a su cabeza. Pero cedieron tan fácilmente a los espartanos, que estos los vencieron sin perder un solo hombre. Por eso dieron a esta batalla el nombre de la batalla sin vigrimas. Los tebanos se alegraron también de ella, porque en aquella circunstancia la humillación de sus aliados era ventajosa para su poder. Última EXPEDICION y muerte de PEIA. Pidas 365. Diferentes ciudades de Tesalia le enviaron embajadores para implorar su protección contra el feroz Alejandro que había vuelto a adoptar su sistema de crueldad y tiranía. Accedió a sus súplicas y se apresuró a hacer sus preparativos. Pero cuando estaba a punto de ponerse en marcha, un eclipse de sol espantó a todo su élito, y no hubo más que 300 caballos que tuviesen valor para acompañarle voluntariamente. No por eso dejó de llevar adelante su expedición a pesar del dictamen opuesto de los adivinos y augures, y presentó la batalla al tirano cerca de Sinocefalos. Ya tenía segura la victoria, cuando viendo que Alejandro estaba en el ala derecha rehaciendo y animando a sus soldados, se precipitó sobre él con mucha furia, y se arrojó imprudentemente en medio de sus guardias, quienes le atravesaron con sus jabelinas. Grande fue el dolor de los tebanos al Historia Antigua, 131. Saber su muerte. Pero los tesalios y demás aliados manifestaron todavía mejor el afecto que le profesaban. Acercáronse todos a su cadáver, amontonaron a su alrededor los despojos de los enemigos, cortaron las crines a sus caballos y se raparon la cabeza. Reinó en todo el campo un sombrío silencio como si hubieran sido vencidos o hubiesen quedado reducidos a la esclavitud. Los tesalios pidieron a los tebanos que se les permitiera hacerle las exequias, y según Pintara, jamás las hubo más magníficas. 1. Uno lo menos en el sentir de los que no creen que la magnificencia consiste en el marfil, el oro y la púrpura. Por lo demás los tebanos vengaron su pérdida defendiendo la libertad de los pueblos por quienes se habían batido, y el mismo Alejandro de Feres, fue castigado de todos sus crímenes con la muerte más infame.
Su mujer le hizo asesinar, y su cuerpo fue entregado a los insultos del populacho, quien después de pisotearle le abandonó a las aves de rapifía. Tercera invasión de Epaminondas, 365. Mientras que Pelópidas encontró la muerte en su gloriosa expedición de Tesalia, Epaminondas invadió por tercera vez el Peloponeso. Se apoderó de la Acaya, y concibió el proyecto de conquistar para los tebanos el imperio del mar. Equipó una escuadra de 100 triremos, recorrió el mar Egeo, favoreció la insurrección de Chio, Rodas y Bizancio contra Atenas, hizo huir a la flota ateniense mandada por Laches, y ganó estas ciudades al partido de Tebas. Pero muy luego hubo grandes movimientos en el Peloponeso. Los corintios renunciaron a la alianza con Esparta para vivir tranquilos. Los arcaics empezaron su lucha contra los eleenses con motivo de los Juegos Públicos 9. 135. ALMACEN de la Juventud. ¿Qué hicieron celebrar, Loi, a Olimpiada? La presidencia de estos juegos había pertenecido siempre a los eleenses, y cuando vieron que se les despojaba de sus derechos, atacaron a los usurpadores en medio de la función y asesinaron muchos de ellos. En el furor de las represalias profanaron los arcades, el templo de Júpiter, y se apoderaron de las riquezas que en él le había amontonado la superstición de los pueblos. Este atentado los llenó de espanto cuanto volvieron en sí, y entonces se dividieron en dos partidos, los tegeatas y los mantineos. Estos últimos estaban apoyados por los espartanos y por los atenienses. Los otros llamaron en su auxilio a los tebanos. Cuarta invasión de Epaminondas. Ataque de Parta. Es 363. Epaminondas invadió por cuarta vez el Peloponeso. Entró en la Arcadia, se acampó cerca de Tegeo, y amenazó a Mantinea porque había preferido la alianza de Esparta a la de Tebas. Sabiendo que Agesilas marchaba con sus tropas a socorrer dicha ciudad, marchó de noche de Tegea sin que lo supieran los mantineos, y anduvo tan rápidamente inicia la Lacedemonia, que por poco se apodera de ella sin la menor resistencia. Felizmente para Agesilas tuvo aviso a tiempo de tan atrevida empresa. Apresurarse a volver a Esparta, y apenas había entrado en la ciudad cuando vi que los tebanos estaban pasando el Eurotas y se preparaban para dar el asalto. El combate fue terrible. Pero Agesilas desplegó tal actividad y vigor, que los tebanos se vieron obligados a retirarse. Batalla de Nantinea. Pocos días después se lió la célebre batalla de Alantinea que dio fin a la vida y victorias de Epaminondas. En Loán fuerte de la pelea. 31 BDTE de Epaminondas. Historia antigua. 133. Y cuando su ejército principiaba ya a desbaratar los batallones enemigos y a hacer en ellos gran carnicería. Algunos espartanos que le conocieron se rehicieron de repente, y se precipitaron sobre él persuadidos de que de su muerte dependía la salvación de su patria. De fidelizarse heroicamente, hasta que fue herido de muerte por un venablo que le atravesó el pecho. Su caída entibió por un instante el ardor de los beocios, mas sin embargo no dejaron el campo de batalla hasta que despedazaron cuanto se les resistía. Muerte de Epaminondas. Los cirujanos que examinaron las heridas de Epaminondas, a quien habían retirado del campo, declararon que expiraría al momento que se le sacase el hierro de la herida. Estas palabras llenaron de dolor a todos los circunstantes inconsolables al ver morir tan grande hombre, y al ver que no dejaba hijos. Él no manifestó más inquietud que por sus armas y por el éxito de la batalla. Pero así que le enseñaron su brocal y le aseguraron que los tebanos habían alcanzado la victoria, volviéndose hacia el ejército y con semblante animoso y tranquilo. No miréis este día, les dijo, como el fin de mi vida, sino como el principio de mi felicidad y el colino de mi gloria. Dejo triunfante ti Tebas, humillada la soberbia Esparta, y la Grecia libre del yugo de la esclavitud. Además no creo morir sin hijos. Leuctres y Mantinea son para mí dos hijas que no dejarán perecer mi nombre. Después de pronunciar estas palabras, él mismo se sacó el hierro de la herida y expiró. Filipo, 360. Cuando Filipo llegó a Macedonia encontró el reino en la más crítica situación. Los piceonios lo asolaban en el interior, los dirios se hallaban
ALMACEN de la juventud, prontos a invadirlo, y los tracios y los atenienses querían mecelarse en las discordias civiles que lo agitaban. Filipo no tomó al principio más título que el de tutor del joven Amintas. Pero los macedonios comprendieron que en las graves circunstancias en que se hallaban, lo que menos necesitaban era una regencia. Derogaron pues las leyes ordinarias en favor de Filipo, y le suplicaron que subiese al trono. 300. Pausanias, que era de la familia real, y Argeo, que había sido proclamado rey después de la muerte de Amintas, se declararon competidores suyos. El talento y genio de Hipo que se había formado en la escuela de Epamitilde Das, disipó en un momento todas estas dificultades. Concilióse la estimación y afecto de sus súbditos, reorganizando con prudencia y energía su reino dividido, restableció la disciplina entre las tropas, creó la falange macedónica bajo el modelo del batallón sagrado de los tebanos, desarmó con acento agudo los piceonios a fuerza de presentes y promesas, alejó del mismo modo a Pausanias, derrotó a Argeo cerca de Ege, y compró la paz con los atenienses declarando libre a Antipolis de la cual se había apoderado. Sus primeras conquistas, 359 a 337. Habiendo muerto Agis, rey de los Peconios, se aprovechó de esta circunstancia para sujetar aquella nación y hacerla tributaria. Enseguida atacó a los ilirios que en otro tiempo hacían temblar la Macedonia, les mató 7.000 hombres, y entre ellos Bardilis que reinaba en aquel país hacia 60 aftos, y extendió sus dominios por el este hasta los confines de la Tracia, y por el oeste hasta el lago Linitis. Desde aquel momento no cesó de meditar la conquista de la Grecia entera. Y como la pitonisa le dijo, cimete de armas de plata y todo lo dominarás. Historia antigua. Emprendió el sitio de Anfípolis, cuya posesión debía hacerle dilato de las minas del monte Panga. Ocupados los atenienses con la guerra social, le dejaron ejecutar sus intentos y supieron con indiferencia sus triunfos. Na y Potidea cayeron asimismo en poder suyo. 357. Compró la alianza de los olintios sediándoles esta última ciudad, entretuvo a los atenienses con yalaces promesas, y mientras tanto acabó la conquista de todo el país que se extiende entre el Estrimón, y del cual sacó una renta de 1.000 talentos o 6 millones de francos anuales. Guama social, 358 a 356. Mientras que Lipo se ilustraba así diariamente con nuevas victorias, la Grecia acababa de debilitarse y arruinarse con sus guerras civiles. A la muerte de Epamitiondas ningún tebano había podido realizar el proyecto concebido por aquel grande hombre de asegurar en Tebas el imperio del mar. Atenas se esforzó por restablecer su antigua preponderancia, y lo consiguió al menos en parte. Pero la brutalidad de Citares, que era el primero de sus generales, sometió a los aliados a tan tiránicas exacciones, que estos se insurreccionaron, y principiaron una guerra que duró 3 afios, y a la que se ha dado el nombre de guerra social. Chio, Cos, Rodas y Bizancio se coligaron contra los atenienses, y después de muchos esfuerzos les obligaron a que reconociesen su independencia. En medio de estos combates fue cuando Chabria se suicidó. Ificrates y Timoteo, acusados de traición por Chares, se vieron obligados por aquel tiempo a expatriarse. Guerra Sagrada, 355 a 353. Esta nueva guerra estalló por la imprudencia de los focidios. Estos PUC. 136. ADUCEN de la juventud. Blos, colocados no lejos del templo de Delfos, tuvieron la ocurrencia de labrar algunas tierras consagradas a Apolo, lo cual fue mirado como una profanación. El consejo anfictiónico les condenó a pagar una multa considerable, pero Filomeles, uno de sus principales ciudadanos, les excitó a la rebelión, y se hizo nombrar general de los insurgentes. Los lacedemonios, que tenían motivos de queja contra los anfictiones, se declararon por los insurgentes, y los atenienses y muchas ciudades del Peloponeso imitaron su ejemplo. Los locrios y casi todos los demás pueblos de Grecia se declararon por el dios, de manera que la guerra se hizo general. Filomeles se apoderó de todos los tesoros que la superstición de los
griegos habla amontonado en el templo de Delfos, y atrajo a sus banderas una multitud de soldados mercenarios prometiéndoles una paga considerable. Esta guerra fue tan cruel y sangrienta como todas las guerras de Religion. Los tebanos mataban a todos los focidios que caían en sus manos, y estos usaban también de represalias que causan horror. Por ambas partes los jefes y los soldados desplegaron todo el furor de un ciego fanatismo. Estrechado Filomeles por sus enemigos, se arrojó de cabeza por una roca para no quedar prisionero. Su hermano Onomarco, que le reemplazó en el mando, levantó nuevas tropas, y se desquitó de aquellos reveses con algunos triunfos señalados. Demostnenes istis filipicas. 332. Después del primer ataque de los macedonios contra la Grecia, Demóstenes, que era el orador más ilustre de Atenas, subió a la tribuna, y con toda la fuerza de su talento se pronunció contra Filipo. Como los atenienses, inclinados a la ociosidad y a la inercia, se manifestaban abatidos por sus Historia antigua. 137. Últimos reveses, reanimó su valor demostrándoles que las victorias de Filipo no las debía a sus fuerzas ni a su virtud, sino a la cobardía y negligencia de los ciudadanos de Atenas. Quena que estos armasen un cuerpo de tropas ligeras y una flotilla, no para atacar a los macedonios en campo raso, sino para molestar al enemigo e impedir que ejecutase libremente sus planes. Los vehementes discursos que pronunció en diferentes circunstancias se conocen bajo el nombre de filipicas. Hubieran sido muy a propósito para inflamar el valor de los atenienses, si los que los escuchaban se hubiesen parecido a los héroes que murieron en Maratón, Platea y Salamina. Pero ya no había en ellos ni el celo por el bien público, ni la aplicación a los negocios, ni el desprecio de las fatigas, ni el absoluto desinterés, ni las virtudes civiles y guerreras que hicieron la gloria de sus antepasados. En vez de sublevarse contra el enemigo de su libertad, descuidaron sus verdaderos intereses, y continuaron alimentando las divisiones que destrozaban a la Grecia. Poder y habilidad de Filipd. Filipo había ya aumentado sus estados con una parte de la Tracia, con la Iria, la Pceonia, la Pieria, las ciudades de Amlípolis, Pidna y Metona, y con las islas de Imbros y Lemnos. Enseguida acrecentó su ejército incorporando en él un cuerpo de caballería de Tesalia, se creó una armada y se puso en disposición de aprovecharse de todas las faltas que cometieran los griegos. Después de su tentativa contra las Termápilas, y cuando Demóstenes principiaba a lanzar contra él todos los anatemas de su elocuencia, tuvo la prudencia de estarse quieto. Retirado en Pella, su capital, la embelleció con monumentos magníficos, atrajo en derredor suyo los artistas más célebres de Grecia, empleó sus tesoros en aumentar sus partidarios en 9. 438. ALMACEN de la juventud. Todas las ciudades griegas, y pasó de este modo 2 años disponiéndolo todo para su futura elevación, aun pareciendo que nada hacía. Fin de la guerra matana, 345. La presencia de Fipo en el centro de la Focidia esparció la consternación en medio de aquel pueblo sacrílego, y cuando vieron que sus soldados llevaban todos coronas de laurel, cornos y hubieran sido guiados por el Dios cuyo honor quieran vengar, no se atrevieron a resistirles, y se entregaron todos a Filipo, quien permitió que su jefe Faleco se retirase al Peloponeso con los 8.000 soldados que tenía a su sueldo. Así fue como el rey de Macedonia tuvo la gloria de terminar una guerra que hacía 10. Dios llenaba la Grecia de desastres y ruinas. Desde entonces su nombre era pronunciado con respeto por todo el pueblo. No se hablaba más que, Lel asombroso. Un osito de esta expedición, se le llamaba el protector, Lela Religion, y se creía que el servicio que había prestado al dios ultrajado merecía que se le diese un asiento al lado suyo en el 11 IMPO. Exinium CNT Fuipo. Así que Filipo consiguió todo lo que deseaba, se alejó de la Grecia para ocultar mejor sus planes ulteriores, atacó a la Huila, la Tracia y el Chersoneso, llevando de esta manera los límites de su reino hasta el Danubio y el Adriático, an 342.
Los tebanos, con quienes la había quedado muy unido, le llamaron enseguida al Peloponeso, en donde no cesaban de fomentar revoluciones contra Esparta. Tratabais entonces de sostener a Argos y Mesena que combatían por su libertad. Filipo tomó con gusto su defensa. 5 Inquietó a los lacedemonios dirigiendo hacia aquel país uno de sus eperrecitos. Demtístenes quería Q. Historia antigua. 139. Atenas se declarase entonces por su antigua rival, y que se hiciera una guerra vigorosa al rey de Macedonia. Filipo se quejó de esto, y suspendió de repente su empresa para atacar de nuevo a la Eupea y sitiar a Perinta y a Bizancio. Rivalidad de Demosthenes y Focion. Filipo, que teñía seriamente las consecuencias de una guerra con los atenienses. Les propuso un arreglo. Demóstenes y Focion, que hablan sido siempre de opinión distinta, lo fueron también entonces. Demóstenes, a pesar de su timidez, no hablaba más que de guerra. Lleno de entusiasmo y patriotismo creía que la decisión, valor y generosidad que habían inflamado a sus antepasados en el siglo de los Aristides y Temístocles, se hallaban todavía prontos a hacer prodigios. La fe que tenía en el triunfo le transportaba y le inspiraba esos discursos vehementes, intrépidos y apasionados, que hacían estremecer a la multitud recordándole los nombres olvidados de gloria y patria. Por el contrario, Focion, aunque había ilustrado en más de 20 combates, no dejaba de excitar a la paz. Se había dejado impresionar demasiado vivamente por la decadencia de su nación, y para él era un enfermo desahuciado cuya existencia era preciso prolongar evitándole todo sacudimiento y convulsión. De ahí todas las precauciones que tomaba, y todos los consejos de temporización que prodigaba. Os aconsejaré la guerra, decía dirigiéndose al pueblo, cuando podáis tenerla, y cuando vea a la juventud obediente y animosa, a los ricos generosos para con la república, y que los oradores no se enriquecen a expensas del Estado. Demóstenes fue el último de los grandes oradores que brillaron en Atenas, y Focion el último de sus grandes capitanes. Pero estos dos genios paralizaron su influjo con su recíproca ALMACEN de la juventud. Oposición, y Filipo pudo proseguir fácilmente la ejecución de sus intentos, agitando la Grecia por medio de sus emisarios. Segunda Guerra Sagrada. Por su conducto, excitó una sublevadón contra Locrios de Anfisa o pretexto de que también habían profanado una tierra sagrada labrando el campo Sirense inmediato al templo de Delfos. Los anfictiones, cuya mayor parte eran adictos a Filipo, después de haber hecho constar las sinrazones de los locrios, le ofrecieron el mando general de todas las tropas de Grecia, que era precisamente lo que M deseaba. Apenas se halló revestido de tan brillante dignidad, se puso a la cabeza de un poderoso ejército, y sin ocuparse de los locrios se apoderó de Elatea que era la mayor ciudad de la Fócida, y llenó de espanto a los atenienses y tebanos. A pesar de la desunión que existía hacía mucho tiempo entre ambos pueblos, Demóstenes aconsejó a sus conciudadanos que procurasen aliarse con los tebanos, como único medio de conservar su libertad. Esta alianza tuvo efecto, y causó también tanta inquietud a Filipo, que habría querido hacer la paz. Pero los espíritus se hallaban demasiado excitados para admitir semejantes proposiciones, y fue necesario combatir. Batalla de Cheronea. 338. La batalla se dio en la llanada de Cheronea. Alejandro, que entonces no tenía más que 17 años, mandaba el ala izquierda del ejército macedonio, y Filipo la derecha. Alejandro se batió con todo el valor de un soldado y con la prudencia de un general veterano, y derrotó el batallón sagrado de los tebanos. Filipo se aprovechó también del ardor inmoderado de los atenienses, cayó sobre ellos con su falange y los deshizo. Historia antigua. Cuéntase que Demóstenes, que se hallaba entre los combatientes, después de excitar a los atenienses y tebanos a que cumplieran noblemente con su deber, huyó cobardemente. Su túnica se enganchó en una zarza, creyó que era un enemigo quien le detenía, y gritó con todas sus fuerzas: «Dejadme la vida.
A pesar de esta debilidad, los atenienses no dejaron de honrarle en su desgracia a causa de los buenos consejos que les había dado, y le encargaron de reconstruir los muros de Atenas, de la provisión de víveres y de prepararlo todo para poner la ciudad en estado de sostener un sitio, cuya comisiones ejecutó con tanto acierto, que en premio también de una suma considerable que regaló a la República, se le concedió una corona de oro. Celoso Escino de su gloria, le acusó de haber infringido las leyes aceptando semejante distinción, y este asunto dio lugar a dos discursos que con razón se miran como obras maestras de la antigüedad. Muerte de Filipo, 336. Ya había recibido coronas de oro y presentes de todas las ciudades de Grecia, y Atenas se había distinguido entre todas las demás por su celo y liberalidad. El poeta Neoptólemo había cantado anticipadamente sus victorias en una tragedia intitulada Sin iras. En medio de su loco entusiasmo querían los griegos celebrar su partida dando juegos y espectáculos religiosos. Habían traído las imágenes de los 12 dioses, a las que habían añadido la de Filipo que sobrepujaba a todas las demás. Pero cuando Filipo se trasladaba a la asamblea, un joven macedonio, llamado Pausanias, le dio muerte de una puñalada. Filipo no tenía más que 47 años y había reinado 24. Se ha dicho que Pausanias quiso vengarse de una injusticia que se le había hecho. Pero probablemente no de 142. ALMACEN de la juventud. Haría de tener alguna parte en este asesinato el oro del rey de Persia. De los juegos OLIMPICOS. Los más célebres de todos los juegos de Grecia fueron los grado limpios. Inventó los Hércules Ideo, y quiso que se celebraran cada 5 años por espacio de 5 días. Se suponía que Júpiter y Saturno combatieron juntos en la lucha, que Mercurio ganó el premio de la carrera, Marte el del pugilato, y que Apolo se le había distinguido por su destreza. Estos juegos se interrumpieron hasta el tiempo de Pélops, quien los hizo representar en honor de Júpiter. Después de él volvieron a quedar olvidados hasta Ifito, legislador de Esparta, que los restableció en 884 para hacer cesar una peste que hasteaba la Grecia. Combinóse entonces que se celebrarían cada 4 años durante 5 días. Como se grababan en una mesa de mármol los nombres de los vencedores, un historiador tuvo la idea de fundar sobre esta base la cronología. Y su sistema se adoptó tan generalmente que los griegos no contaron más que por olimpiadas. En estos juegos se daban premios por la carrera, el salto, la lucha, y por arrojar el disco y el dardo. Había la carrera de los carros, la de los caballos y la de los hombres armados. El sitio en que se corría era una arena de 800 pies de larga que se llamaba estadio, y que sirvió para los griegos como medida de distancia. El vencedor no recibía más que una corona de olivo, pero en Esparta se le confía 7. 4 grado distinguido en los ejércitos, y en Atenas tenía derecho de sentarse al lado de los magistrados en el Pritaneo. Los eleenses tenían la presidencia de los juegos, y el número de los jueces quedó reducido 6. 10 a causa de las 10 tribus entre quienes se hallaba distribuida la Elida. Durante estos juegos cesaban todas las enemistades y guerras. Y era una historia antigua. 143. Pishi de tregua religiosa que recuerda la tregua de Dios en la Edad Media. No es fácil enumerar todas las ventajas que de esto resultaban para la religión y el Estado. De los ANFICTIONES. Anfiction, hijo de Deucalion, fue el que estableció estos consejos y les dio su nombre hacia el año 1500. Las asambleas de los anfictiones tenían lugar por el otoño en el pueblo de Antela cerca de las Teritiópilas, y por la primavera en el templo de Delfos. Pero después convocaron a todas las ciudades de la Grecia septentrional que pertenecían a los dorios, jonios, fosidios y tesalios. Atenas y la isla de Eubea tenían un solo voto cada una en la asamblea. Y como el que violaba el derecho público podía ser excluido de ella, los locrios fueron borrados de la lista de los anfictiones después de la guerra sagrada, y los 2 votos de que gozaban se transmitieron a los macedonios. Esta especie de dieta o confederación juzgaba las cuestiones más importantes de Grecia.
y de sus decisiones emanaban las ideas y opiniones que concebían respecto al derecho de las naciones. Como Tenia, sus reuniones cerca del oráculo de Delfos, hacía muchas veces que la sacerdotisa pronunciase oráculos conformes a sus intentos, y de este modo llegó a ser uno de los poderes más considerables de la Grecia, y dirigió la mayor parte de sus acontecimientos. Pero cuando se dejó dominar por el espíritu de partido, y cuando se vio que sus decisiones las dictaban el interés y la ambición y no la justicia y la conciencia, se debilitó su crédito e influjo. Nacimiento y educación de Alejandro, 356. Alejandro vino al mundo el mismo día en que se quemó el templo de Efesgrado. Los magos, atemorizados por este incendio, corrían por las calles de la ciudad gritando que el Asia iba. Y Talmasen, de la juventud, a ser víctima de la más espantosa plaga. Filipo supo el nacimiento de su hijo inmediatamente después de la toma de Potidea, al recibir la noticia de la victoria de Parmenion contra los lirios, y al acabar de triunfar en los Juegos Olímpicos. Todos sus adivinos le anunciaron los más felices presagios, declarando que el niño nacido, en medio de tantas victorias, sería invencible. Sus primeras hazañas. Desde sus primeros años, dio a conocer lo que llegaría a ser algún día. Prudente y templado, activo e imperioso, despreciaba todos los placeres del cuerpo, y solo se manifestaba sensible a la gloria. Animaba con sus recompensas a los literatos y poetas. Y desdeñaba en general los triunfos que no se debían sino a la fuerza corporal. Habiéndole preguntado un día si, a ejemplo de su padre, no disputaría también alguna vez el premio de la carrera en los Juegos Olímpicos. Respondió altivamente que iría ron tal que sus rivales fueran reyes también. Admiraba a todos los extranjeros por la elevación de sus ideas, y a sus amigos por la brillantez de sus proyectos. Cuando se te participaban las nuevas victorias de Filipo, exclamaba lleno de impaciencia. Amigos, idos, mi padre lo tomará todo, y no me dejará nada bello ni memorable que hacer con vosotros. Filipo estaba encantado de las felices disposiciones que veía brillar en su hijo. Un día que le trajeron un caballo de gran precio, pero fogoso y violento, oyó que Alejandro murmuraba porque no quena quedarse con él a causa de la dificultad de domarlo. Le reprendió porque censuraba así a unos hombres superiores a él, por su edad y experiencia, y enseguida quiso percubar su habilidad, y le desafió a que se sirviese de él. Alejandro aceptó el reto, se aproximó al caballo, se lanzó sobre él después de acariciarle ligeramente, y consiguió domarlo. Filipo Qued 4. Historia antigua. 145. Tan complacido de este rasgo de valor y energía, que le abrazó, derramando lágrimas de gozo y le dijo: Rijo mío, busca otro reino que sea más digno de ti, porque la Macedonia no es bastante para contenerte. Desgracia de Alejandro. Tenía tanta confianza en él, que le dejó como regente único del reino mientras que fue a la guerra a Bizancio. Ya hemos visto cómo en Cheronea le entregó el mando del ala izquierda, y hemos alabado el valor y al mismo tiempo la prudencia del joven príncipe. Mas a pesar de tantos méritos no tardó Alejandro en perder el favor de su padre. Amaba tiernamente a su madre Grado Limpia, y Filipo, que tenía motivos para quejarse del humor caprichoso y vengativo de esta princesa, la repudió y se casó solemnemente con Cleopatra. En el festín de las bodas, Atalo, tío de la nueva esposa, tuvo la bajeza de ultrajar a Alejandro, pronunciando algunas palabras que atacaban el honor de su madre. El príncipe respondió vivamente a estas injurias, y se permitió censurar la conducta del mismo rey. Filipo se resintió, y obligó a su hijo a que se retirase con Olimpia a Iliria. Pero el corintio de Marato le hizo reconocer sus injusticias, y las reparó llamando de nuevo a los desterrados. Ruina de Tebas, 335. Por los consejos y exhortaciones de Demóstenes la nación entera se había coligado contra él, y habiéndose esparcido entre los tebanos la noticia de su muerte, tuvieron la barbarie de degollar a una parte de la guarnición macedonia que ocupaba su ciudadela. Esta pérfida crueldad clamaba venganza. Alejandro pasó las Termópilas, y dijo a los que le acompañaban: Demóstenes me llamó niño cuando yo estaba en Ili.
Ría y en el país de los tribalios. Joven cuando fui Titesalia. ADUCEN de la juventud. Ahora quiero probarle, al pie de los muros de Atenas, que LW llegado a ser hombre. Cumplió fielmente su resolución, porque cayó sobre la Beocia con una actividad que sorprendió a los tebanos. Al llegar a los muros de su capital se contentó con pedirles la extradición de todos los que se habían manchado con la sangre de sus soldados. Pero como los tebanos contestaron con insultos a esta proposición llena de clemencia, empeñó contra ellos una gran batalla, los derrotó y arruinó enteramente la ciudad para amedrentar al resto de la Grecia y afirmar de esta manera su poder. No perdoné más que los que se habían opuesto a la rebelión, y a los descendientes de Píndaro por respeto a la memoria de tan ilustre poeta. Todos los demás fueron vendidos e exterminados. Partida de Alejandro. 334. Antes de salir de Macedonia arregló Alejandro todos sus negocios. Confié la regencia del reino a Antípater, y le dejó 20.000 hombres de infantería y caballería, para que conservase en la obediencia todos sus estados. Quiso también arreglar los negocios domésticos de sus amigos y adherírselos a fuerza de beneficios. Al uno le daba una villa, al otro una tierra, a este una gran cantidad de dinero, al otro rentas considerables. Parmenion, viéndole arruinado por sus liberalidades, le preguntó: Señor, ¿y cuatro qué es lo que se observáis? La esperanza, le respondió Alejandro. Este héroe, como la mayor parte de los grandes hombres, presintió siempre la misión extraordinaria para que Dios le tenía predestinado. Pat 10 del GRANICO. Darío Codomano, que ocupaba en aquel tiempo el trono de Persia, tenía a su lado un general rodio muy hábil, el ilustre Memnon, quien Achan. IISTORIA antigua. 117. SCJNN al rey llevase la guerra a Macedonia para obligar, H. Este modo a Alejandro a que se batiese en retirada. Pian hubiera producido buen resultado. Pero la rapidez de la marcha de Alejandro, que se presentó de reute más allá del Helesponto, lo frustró. Los 12 Gere y 1 se encontraron frente a orillas del Granico. El combate fue muy tenaz, y Alejandro corrió en el tan graves peligros, que habría perdido la vida si Clito no hubiera cortado de un sablazo la mano del persa que iba a darle muerte. El peligro del rey inflamó el valor de Tetes tropas, las que derrotaron a los enemigos. Después de la victoria, para excitar a Alejandro a sus soldados, halló la idea feliz de asociarlos a sus triunfos, haciendo colocar sobre el botín esta gloriosa inscripción: Alejandro, hijo de Filipo, y los griegos asterisco, excepto los lacedemonios, jo ganado estos despojos y los búrbaros que habitan en él. Batalla de Isus, 333. Darío se la había puesto en mucha, y en vez de esperar a los macedonios en las vastas llanuras de la Asiria, en donde habría podido desplegar fácilmente todas sus fuerzas, cegado por su Anción se metió en los desfiladeros del Asia Menor, lisneándose de antemano de la victoria. Todos sus cortesanos aplaudían sus esperanzas, y no hubo más que un ateniense que se atreviera a decirle la verdad. Después sí, pintarle el vigor de los macedonios, poniéndole en traste con la molicie de los persas, tuvo valor de der. Lora contener de los macedonios es necesario. Fuerzas iguales a los suyas, y en su mismo país es donde deben bucirse los socorros contra ellos. Haced pasar a él todo el oro y la plata inútiles que aquí veo, y comprad buenas tropas. Estas palabras desagradaron a los persas y a su rey, y Garidemo pagó con la vida su valor y franqueza. ALMACEN de la juventud. Empeñado el combate en las llanuras de Isus, fueron vencidos los persas según lo había pronosticado Caridemo. Huyó Vario y dejó su madre, su mujer y sus hijas en poder del vencedor. Alejandro quiso que se las tratara con los honores debidos a su rango. Hizo que les armasen una tienda, y allí vivieron tranquilas y respetadas como lo eran sobre el trono. Cuando fue a visitarlas, iba acompañado de su íntimo amigo Hefestion, y equivocadas Sigambis por la estatura del favorito, le tomó por Alejandro y se echó a sus pies con todas las demás cautivas.
Advertida de su error por un esclavo, pidió perdón al H.D. Rowe excusándose con que no le la había visto nunca. Pero este, más grande aún en esta ocasión que en el caneo de batalla, pronunció estas bellas palabras. No, madre mía, no os le habéis equivocado, porque este es también Alejandro. Sitio y toma de Tiro, 333 a 332. Después de la batalla de Isus, Alejandro dejó huir a Darío, y resolvió enseguida hacerse dueño del mar apoderándose de la ciudad de Tiro y de todas las demás ciudades importantes por su comercio. Parmenion entró en Damasco, a donde encontró inmensos tesoros. Sidon abrió sus puertas a Alejandro, y recibió por rey al jardinero Abdolonimo, y enseguida fue a poner sitio a Tiro. Esta ciudad, que se creía inexpugnable, confiada en sus muros y en el mar que la rodeaba, se negó a someterse. Pero Alejandro probó, como lo había dicho la pitonisa, que no había cosa alguna que pudiera resistírsele. Empleó los más hábiles ingenieros, hizo ejecutar unos trabajos gigantescos, y después de 7 meses de esfuerzos heroicos, venció la resistencia de los sitiados. Exterminólos a todo, ese los vendió como esclavos, principiando así por desastres espantosos las desgracias que Ezequiel había pro. ALEIVNDROVJITNDO. A la familia de D por 101.110. Historia antigua. Fetizado ti aquella opulenta ciudad. También amenazó a Jerusalén con un castigo semejante. Pero Yado, sumo sacerdote, desarmó su cólera enseñándole las sagradas escrituras en las que los profetas tenían anunciadas de antemano sus hazañas. Conquista del Egipto, 33. 9. Dueño de la Siria, de Palestina y de la Fenicia, Alejandro volvió sus miradas al Egipto. Pero antes de emprender su conquista, se apoderó de Gaza y arrastró cruelmente alrededor de las murallas el cadáver del gobernador de la ciudad, llamado Betis, lo cual fue una triste imitación de la venganza de Aquiles contra Héctor. Para apoderarse del Egipto no tuvo necesidad de dar ni una sola batalla. Hacía ya mucho tiempo que este país trataba de sacudir el yugo de los persas, y de vivir según sus leyes, costumbres y creencias. Alejandro se manifestó dispuesto a secundar tan patrióticas inclinaciones. Manifestó una especie, de entusiasmo por el culto y divinidades de esta nación, y llegó hasta atravesar los desiertos de la Libia para ir a visitar el templo de Júpiter Amán de quien se decía hijo. Su amor a las ciencias le habla estimulado y hacerse acompañar de una multitud de sabios, para describir el suelo de esta comarca, las producciones que le enriquecen, y los animales que lo habitan. Encargóte a algunos filósofos que estudiasen las tradiciones y las ideas especulativas de L.P. sacerdotes, y eligió historiadores para referir los acontecimientos que tenían relación con su expedición. Aristóteles, que le siguió por todas partes, encontró allí abundantes materiales para su historia natural. Pero lo que influyó principalmente sobre la civilización egipcia, fue la construcción de Alejandría. Colocada en la Unión de los 3 continentes. 150. ADUCEN de la juventud. Y comunicando con la Europa por el Mediterráneo, y con el Golfo Pérsico, debía ser un día el centro del comercio mediterráneo y el depósito de todas las mercancías de Egipto. Batalla de Arbelas, 331. Los 2 ejércitos, dice Rowling, eran muy diferentes por su número y más aún por su valor. El de Darío se componía cuando menos de 600.000 hombres de infantería y 40.000 caballos. El de Alejandro de 40.000 infantes y 7 a 8.000 caballos. En estos todo era fuerza y nervio. Mientras que los persas no eran más que una gran reunión de hombres, no de soldados, un vano espantajo más bien que un verdadero ejército. Alejandro estaba tan seguro de la victoria, que cuando dio sus últimas órdenes, se retiró a su tienda, Le Campaila, y durmió tan profundamente que al día siguiente fue preciso despertarle. Como Parmenion le manifestaba su admiración. Y como no hornos de estar tranquilos, dijo cuando el mismo enemigo viene a entregarse, y nosotros. En efecto, la táctica triunfó también esta vez muy fácilmente del número.
El ejército de Darío, embarazado por la multitud de los combatientes, no pudo resistir a las tropas ágiles y vigorosas de Altiandro. Toma de Babilonia, de Susa y de Persépolis. Esta victoria decidía casi irrevocablemente de la suerte del imperio de los persas. Alejandro dio gracias a los dioses, colmó de riquezas y honores a los generales y soldados que se habían distinguido en aquella jornada, y manifestó, especialmente a los griegos, su reconocimiento con ricos presentes. Después atacó sucesivamente todas las grandes ciudades del imperio persa. Babilonia no trató siquiera de resistirse. Envió a Maceo, su gobernador, a ofrecer la sumisión al vencedor de Arbelas, y le. Historia antigua, 151. Recibió triunfalmente en sus muros. Susa hizo lo mismo. Persépolis quiso defenderse, pero en poco tiempo se vio obligada a entregar también al héroe macedonio todos sus tesoros. Muerte de Darío, 330. Huyendo varios sin cesar de sus enemigos, llegó hasta Ecbatana, capital de la 316 día. Hacía 5 días que había salido de allí, cuando llegó Alejandro. Mas este desgraciado príncipe se vio afligido al mismo tiempo por todas las desgracias. Beso, gobernador de la Bactriana, que estaba a la cabeza de su caballería, tuvo la cobardía de venderle. Le hizo cargar de cadenas, y enseguida le expuso a las flechas de sus soldados. Un macedonio, llamado Polístrato, recogió su último suspiro y sus últimas palabras. Le dijo que daba gracias a Alejandro por todas las consideraciones que había tenido con su familia, que moría pidiendo a los dioses le coronasen rey del universo, y que creía no tener necesidad de encargarle la venganza de su muerte, porque su causa era la causa común de todos los reyes. Derrota y muerte de BESSO, 329. Por otra parte interesaba a Alejandro perseguir vivamente al regicida Beso, porque con las fuerzas de que disponía podía crearse en el nordeste un temible imperio. Pero la actividad y vigor del conquistador no le dejaron tiempo para hacerlo. Alejandro atravesó el país de los partos, subyugó a los mardos, arios, drangios y arachosios, y después de haber recorrido con la rapidez del rayo todas estas comarcas, lanzó sus soldados sobre la Bactriana, en donde Beso se había refugiado con el título de rey. No atreviéndose este traidor a arriesgar su suerte en una batalla, tomó el partido de retirarse al Cáucaso. Después de haber hecho asolar todas las campiñas vecinas. Es, lo, 152. ADUCEN de la juventud. Esperaba por este medio impedir que Alejandro penetrase hasta U con acento agudo L, pero nada pudo detener la marcha del infatigable conquistador. Tomó a Bactres, capital de la Bactriana, atravesó los áridos desiertos que le separaban de Beso, le alcanzó con su ejército, y le hizo prisionero. Su EXPEDICION contra los escitas, 328. Después concluyó la conquista de la Sogdiana, y llevó los límites de su imperio hasta el Yaxarto. Entonces fue cuando recibió una embajada de los escitas que venían a ofrecerle su sumisión. Les hizo buena acogida y los tomó bajo su protección. Pero algunas sublevaciones que estallaron en la Sogdiana y en la Bactriana le obligaron, para asegurar sus conquistas, a construir sobre las orillas del Launo una nueva ciudad que llamó Alejandría. Los escitas se ofendieron de la vecindad de esta fortaleza, que les parecía amenazar su libertad y emprendieron echarla abajo. Alejandro, insultado por esta tentativa, se vio obligado, a pesar suyo, a combatirlos. Su posición era muy embarazosa. Se encontraba en medio de los bactrios y de los sogdios prontos a sublevarse, y por otra parte veía su ejército considerablemente disminuido. Pero su fortuna no le abandonó. Triunfó de los escitas, como de las demás naciones, y su victoria contra estos bárbaros, que pasaban por invencibles, llenó de terror y admiración a todos los demás pueblos. Poro y Poro era el Ilidaspo. Reinaban al otro lado del Abisaro más poderoso. Alejandro, que esperaba intimidarle por su fama, le ordenó que se declarase vasallo suyo y que le entregase su reino. Poro respondió con orgullo que iría al encuentro de Alejandro hasta la frontera, pero con paso del HIDASPO.
Derrota de Poro. Por ciento tr. INNNNNV Rono. Historia antigua. 153. Las armas en la mano. En efecto, en breve se le vida aparecer sobre las orillas del Hidaspo con un ejército formidable, pronto al disputar el paso 11 los macedonios. Jamás estos últimos, acostumbrados a la victoria, se habían visto en una posición tan crítica, y Alejandro, para triunfar de los enemigos, se vio obligado a recurrir a la astucia. Pasó de noche el río por un sitio que no estaba guardado, y sorprendió la vigilancia del oro y de sus soldados. Después se colocó en batalla delante de estos bárbaros. Pero a pesar de la superioridad de su número y el heroísmo de su valor, los indios no pudieron resistir a los sabios ataques de los macedonios. Poro fue derrotado y llevado cautivo a presencia de Alejandro. Habiéndole preguntado el oro victorioso cómo quena ser tratado. Como rey. Respondió Poro con orgullo. Pero, afiadió Alejandro, nada más pedís. No, replicó el monarca indio, todo está comprendido en esta sola palabra. Esta grandeza de Enma agradó al vencedor. Le dejó su reino, le colmó de honores y presentes, e hizo de él el más fiel de sus aliados. Marcha de Alejandro hacia el Ganges. Para perpetuar el recuerdo de sus últimas basofias, Alejandro construyó dos ciudades, una llamada Nicea en el sitio donde había vencido a Poro, y la otra Buse, Alia por donde pasó el Hidaspo. Su deseo era llevar adelante sus conquistas hasta la extremidad del oriente, y de allí más allá del Ganges. Pero su ejército no aplaudió estos insensatos desvarios. Los soldados, extenuados por una marcha de muchos meses en medio de las lluvias y de las tempestades, y no comprendiendo por qué motivo se imponían penas y fatigas tan rudas, pidieron a grandes voces volverse. Vejan por otra parte delante de ellos el Hidaspo, río de una anchura y profundidad excesivas. 40. 151. ALMACEN de la WVENTUD. Oyan decir que del otro lado les sería preciso marchar durante 12 días atravesando un horrible desierto, y que encontrarían después el Ganges, que era el mayor de los nos de la India, defendido por un ejército de más de 200,000 hombres. Alejandro, por más que se indignó, no pudo vencer las repugnancias que les inspiraban estos nuevos peligros, y se vio obligado a volverse desde allí, después de haber erigido 12 altares sobre las riberas del Hidaspo, para manifestar hasta dónde habían penetrado sus ejércitos. Vuelta de Alejandro, 326. Queriendo que sus conquistas aprovechasen a la ciencia, al comercio y a la civilización, una vez que se decidió su vuelta, resolvió explorar perfectamente todas las regiones que acababa de conquistar. A este efecto bajó el Hidaspo hasta el sitio en que desemboca en el Indus. Y se embarcó en este último río para seguir su curso hasta el mar. Durante su travesía domó la poderosa nación de los Sabracos, construyó una nueva ciudad a la que dio también el nombre de Alejandría. Penetró en las tierras de los reyes Musican y Santo, y llegó a Pátalo, donde el Indus se divide en dos brazos. Se embarcó en el brazo derecho, confiándose a su buena suerte, y llegó por fin al océano, donde vio con asombro el flujo y eflujo del mar. Sus marineros, acostumbrados a no ver más que el Mediterráneo, estaban absortos al ver este imponente espectáculo. Allí ofreció sacrificios a los dioses, confió su flota al almirante Nearco, y le ordenó fuese costeando desde la desembocadura del Indus hasta la del Tigris. Él se encargó de explorar por sí mismo aquellas regiones, siguiendo por tierra con el resto de su ejército las mismas costas. En esta marcha peligrosa y difícil, no se contentó con historia antigua, subyugar todas las naciones salvajes y bárbaras que encontró. Ante todo trató de civilizar aquellos pueblos, y se esmeró en esparcir entre ellos las luces de la Grecia. Así es como, según dice Plutarco, enseñó a los hircanios a contraer matrimonios legítimos, a los arachosios a cultivar la tierra, a los sogdianios a alimentar a sus padres, y a no dejarlos morir en la vejez, a los escitas a enterrar los muertos y a no devorarlos, a los persas a venerar a sus madres y no casarse con ellas.
Después de su paso, esta parte del Asia se encontró en relaciones con los demás pueblos del continente, lo cual fue sumamente ventajoso para el comercio. Muerte de Alejandro. 39. 4. La enfermedad de que murió Hefestión arrebató también a Alejandro, de la edad de 32 años. Vencedores y vencidos, todos le lloraron. Los persas recordaban su justicia y dulzura. Los macedonios su gloria y generosidad. La madre de Darío, Sisigambis, derramó torrentes de lágrimas, como si hubiera deplorado la muerte del mismo Darío. Se la oye gritar: ¿quién tendrá cuidado de mis hijas? ¿Dónde encontraremos otro Alejandro? Esta princesa que había soportado con paciencia la muerte de su padre, la de su marido y 80 hermanos suyos degollados en un día por grado CEO, y para decirlo todo de una vez, la de su hijo Darío y la ruina de su casa, no tuvo bastante fuerza para soportar la muerte de Alejandro. No quiso volver a tomar alimento, y se dejó morir de hambre por no sobrevivir a esta última desgracia. Liga General contra EUMENO y PERDICAS. 323, después de haber triunfado de los griegos. Antípater dirigió sus miras ambiciosas hacia el Asia. Todos los demás generales soportaban con pena el poder de Perdicas, exe. 156. ALMACEN de la juventud. PT0 Eumeno que respetaba en L al tutor de Alejandro Aigus, y al ministro de Arrideo. Perdicas. Que sabía todos los servicios que podía hacerle Eumeno. Se le adhirió para siempre ayudándole a conquistar la Capadocia contra Ariarato, que era el señor de ella. Luego que tomó posesión de esta provincia, se abrió a sí mismo un camino al trono, casándose con Cleopatra, hermana de Alejandro. Antígono conoció su designio, y entrevió que su pérdida era uno de los artículos con que se contaba para lograrlo. Al momento pasó a Grecia, salió al encuentro de Antípater y Crátero, que estaban ocupados en hacer la guerra a los etolios. Y les descubrió todo el plan de Perdicas. Se arreglaron al instante con los etclios, y marcharon hacia la parte del Helesponto para observar los movimientos de su nuevo enemigo. Y con el fin de consolidar su partido, comprometieron en su favor a Ptolomeo, gobernador de Egipto. Victorias de EUMENO, 320. Perdicas, instruido de todos estos manejos, envió a Eumeno a su provincia para vigilar a Neoptolemo gobernador de la Armenia, cuya fidelidad le era sospechosa. Verdaderamente su presencia era necesaria allí. Antípater, que se había colocado en Cilicia para socorrer a Ptolomeo, si tenía alguna desgracia, destacó a Cratergrado y Neoptolemo para combatir a Eumeno. Pero fueron vencidos en dos grandes batallas, y perecieron ambos en su última derrota. Muerte de PERDICAS, 3911. Perdicas no tuvo en Egipto el mismo, 5 cito. Sus soldados, penetrados de estimación en favor de Ptolomeo, rehusaron marchar contra este ilustre general. Murmuraron libremente contra el regente, quien queda servirse de su decisión y Historia antigua, 17. 7. Valor en beneficio de su ambición. Como pasaban el Nilo cerca de Memphis, habiendo sido 2000 de sus compañeros víctimas de las flechas del enemigo 6 del furor de las olas, clamaron por todas partes que era una infamia sacrificar así los soldados más valientes al capricho de un intrigante. Los oficiales profirieron las mismas invectivas, y los sediciosos enardecidos degollaron a Perdicas en su tienda de campaña con sus confidentes y amigos. Muerte de ANTIPATER, 320. Durante el sitio de Tora, el regente Antípater se rodeó de la familia de Alejandro, Arrideo, Eurídice y Tesal 6 Nica, y continuó los proyectos de Perdicas. Quena que su autoridad fuese absoluta, y trataba de disimular su usurpación con cierto aspecto de legitimidad. Temiendo el poder de Antígono y sospechando también sus miras ambiciosas, se avino con Eumeno, y aún le envió socorros después de la derrota de Orcinio. Sin duda hubiera provocado contra él una liga semejante a la que desbarató a Perdicas, si una violenta enfermedad no le hubiese hecho morir, cuando principiaba a manifestar sus designios. Al tiempo de expirar, dio una gran prueba de su desinterés y magnanimidad,
nombrando por sucesor suyo a Polisperchon, antiguo amigo suyo, con preferencia a su hijo Casandro, quien tenía mucho mérito, pero cuya juventud ardiente le hacía temer que comprometiese el imperio. Guerra de Eumeno en Asia, 320 a 316. En aquel tiempo Eumeno era muy poderoso. Antígono, que también ambicionaba el poder supremo, había tratado de adherírsele. Envió un embajador para obtener de él la promesa de no tener otros amigos ni enemigos que los de 158. ALMACEN de la juventud. Antígono. Eumeno corrigió esta fórmula, añadiendo a ella, que serviría a grado limpias y a los sucesores de Alejandro, y que sus amigos como sus enemigos serían también los suyos. Este cambio, que fue aplaudido por todo el ejército, desagradó a Antígono, y Eumeno andaba de un lado para otro cuando le trajeron cartas de grado limpias, a Rideo y Polisperchon. Grado limpias le llamaba a su lado para encargarse de la tutela y educación de Alejandro Aigus. El rey y el regente le confiaban el mando del ejército que estaba en Capadocia, y le daban los 500 talentos, 2.750, 000 fr, que se hallaban en el tesoro de Sindes. Al mismo tiempo escribieron a Antígono y a Teutamo, el jefe de los argiraspidas, para mandarles se pusiesen bajo las órdenes de Eumeno. Más con el objeto de contentar su amor propio y la susceptibilidad de los demás generales, Eumeno hizo levantar en medio del campo un pabellón al que puso por nombre la tienda de campaña de Alejandro. Hizo colocar en él un trono de oro con el cetro y la diadema. Y decidió que dicha tienda de campaña sería la Cámara del Consejo, a la que los oficiales irían todos los días para deliberar acerca de los negocios más importantes. Este medio produjo el efecto que deseaba, porque como se reunían en la tienda de campaña de Alejandro y no en la suya, pudo conservar toda la realidad del poder sin hacer sombra a nadie. Después de haberse esforzado inútilmente a sostenerse en el Asia Menor, porque la derrota de la flota real por Antígono le hizo perder el imperio del mar, se retiró a la Alta Asia, se unió a los sátrapas que habían tomado las armas contra Seleuco, y consiguió la primera Vic, 1, Ixi se llamaban una legión 111 Aredonia que llevaba adargas de plata. Historia antigua, 139. Historia contra Antígono al paso del río Pasitigre. Después de largas marchas en la Babilonia, Mesopotamia y Media, distribuyó sus tropas por las fronteras de Persia en cuarteles de invierno. Sabiendo Antígono el desorden que reinaba entre estas hordas indisciplinadas, trató de sorprenderlas. Pero mismo fue engañado por las estratagemas de Enfilengrado, quien desconcertó su marcha, y le dio una batalla en la provincia de los Gabinios en Persia. El combate fue terrible, los argiraspidas cargaron a las tropas de Antígono con un vigor increíble, y la victoria de Eumeno era ya segura si la cobardía de Peusestas no hubiese dejado triunfar a la caballería de los enemigos, y si no le hubiese abandonado todos los bagajes. Muerte de EUXNO, 316. Teutamo envió 11. Pedir a Antígono todo el botín que cogió su caballería. Este prometió ti los argiraspidas se lo daría y les colmarla de presentes, si consentían en entregarle a Eumeno. Estos cobardes se dejaron seducir, y no se avergonzaron de vender a su enemigo el Routi quien antes defendieron con tanto valor. Se aproximaron pues a le cogieron la espada, le cargaron de cadenas, y le condujeron en este estado a Antígono. Al atravesar el valeroso guerrera a Falange Macedonia, pedía la muerte 11 sus antiguos soldados como una gracia, con el fin de no llegar a ser juguete de sus enemigos. Pero los argiraspidas quisieron consumar su maldad. Antígono, dueño de Eumeno, no sabiendo qué partido tomar con respecto si su ilustre cautivo, reunió de consejo. Todos sus tenientes lo exhortaron a que le hiciese morir. Aunque en este punto todos estaban unánimes, estuvo 7 días sin decidirse. Al fin, temiendo alguna sedición en el EJ, prohibió darle de comer. 160. ALNIACEN de la juventud. Reustindóse a atentar contra la vida de este grande hombre por medio de una muerte violenta. Eumeno padeció 3, hace el suplicio del hambre.
Cuando se dispone a levantar el campo, los guardias de Antígono le degollaron, ignorándolo este príncipe que a lo menos tuvo la generosidad de entregar su cuerpo a sus parientes para que le diesen sepultura. Todo el ejército asistió a sus funerales, y sus huesos fueron enviados a Capadocia a su madre, esposa e hijos. GUAMASDPOLISPERCHON en Grecia y Macedonia, 3O317. La familia real perdió en Eumeno su más generoso defensor. Polisperchon, que defendía sus intereses en Griella y Macedonia, no fue más dichoso. Casandro, a quien Antipater le había asociado para el gobierno de la Macedonia, quedó descontento del papel que su padre le había destinado. Encontró apoyo en Antígono y en Ptolomeo. El primero se alegraba de suscitar un rival a Perchon, amigo de Eumeno, y el segundo deseaba que se desembarazasen de la familia real para abrir campo a todas las ambiciones particulares. Polisperchon trató de popularizarse en Grecia, a fin de resistir a las intrigas de Casandro. Hizo pues publicar por un heraldo que cada pueblo podría volver a tener su gobierno democrático, y permitió a todos los que Antipater la había desterrado que volviesen a sus hogares. Toda la Grecia acogió esta noticia con entusiasmo. Habiéndose declarado Foción contra este decreto, y entregado el Pireo a los soldados de Casandro que defendían el partido oligárquico, el pueblo le condenó a beber cicuta. Este muero, que tenía toda la prudencia de un hombre de Estado y la razón de un filósofo, oyó su sentencia con la mayor resignación. Sus enemigos habían hecho decretar que su cuerpo sería llevado fuera del Historia Antigua, 161. Territorio de la Tica, y que ningún ateniense podría dar fuego para quemarle. Le transportaron pues a la tierra de Eleusis, y le levantaron una hoguera en el territorio de Megara. Una mujer del país, que se encontró por casualidad en los funerales con sus esclavos, le erigió en el mismo sitio un cenotafio, hizo en él las libaciones de costumbre, y, poniendo en su regazo los huesos que había recogido, los llevó de noche a su casa, y los enterró bajo su hogar, diciendo: Oh hogar mío, deposito en tu seno estos preciosos restos de un hombre virtuoso. Consérvalos con cuidado para devolverlos día tumba de sus antepasados, cuando los atenienses hayan vuelto sí la razón. Poco tiempo después, los mismos negocios hicieron conocer a los atenienses la gran pérdida que habían tenido en aquel magistrado vigilante y guardián fiel de la templanza y de la justicia. Le erigieron una estatua de bronce, y enterraron sus huesos a expensas del público. Disensiones de la familia de Alejandro. Durante su ausencia tuvieron lugar en aquel país los más graves acontecimientos. Cuando Eurídice supo la vuelta de Grado Limpias, temió la influencia de esta princesa, y se unió contra ella a Casandro y a los enemigos de Polisperchon. Grado Limpias por su parte levantó un ejército contra su rival, y cuando los dos partidos se encontraron frente a frente, se presentó a los soldados macedonios con su nieto en los brazos, y les preguntó si se atreverían a emplear sus armas contra la madre y el hijo de tan grande héroe. A estas palabras todo el ejército abandonó a Eurídice y a Rideo, y los entregó al furor de sus enemigos. Grado Limpias les mandó dar muerte, y de este modo fue la primera que di del funesto ejemplo de derramar la sangre real. 41. 162. ALMACEN de la juventud. No tardó mucho tiempo en recibir la pena de su maldad. Casandro acudió al momento para vengar la muerte de las víctimas, sitió en Pidna a esta princesa culpable, y la hizo cautiva con Alejandro Aigus y Tesaltilira. Se casó con esta última para dar alguna apariencia de legitimidad a su empresa, y abandonó a Limpias al furioso resentimiento de los parientes de aquellos que había hecho matar. Pausanias dice que la apedrearon. Conquista de la Siria y de la Fenicia por Anti. 314 a 313. Le faltaba principalmente una armada para hacer frente a Ptolomeo, su principal adversario. Para fortalecerse bajo este aspecto, volvió sus armas contra la Siria y la Fenicia. Jacmidose, dueños de todos estos puertos, esperaba quitar a Ptolomeo parte de sus navíos. Mas este los había llevado a Egipto. La conquista de aquel país ofreció grandes dificultades a los soldados de Antígono.
Solo la ciudad de Tiro los detuvo durante 14 meses, lo que prueba que Alejandro no la destruyó completamente. Pero no se limitó a tomarla. Empleó una infinidad de operarios en la construcción de una hilota, y en breve fue bastante poderoso para resistir en alta mar a sus rivales. Para batirlos más fácilmente, se empeñó sobre todo en dividirlos. Por este motivo se retiró al Asia, dejando a su hijo Demetrio el cuidado de continuar la guerra contra Ptolomeo. Gono. Derrota de Demetrio en Gaza, 313. Este Demetrio, que va a figurar tanto, era un hombre manchado con toda clase de vicios. Plutarco nos dice que ha escrito su vida solamente para enseñar a los demás lo que no deben hacer. Pero cuanto más perversas eran sus costumbres, tanto más se distinguía por su talento. Historia antigua, 163. Nadie era más ardiente ni más terrible que él en el campo de batalla. Amaba a su padre con el amor inas tierno, y Antígono se complacía en ponderar, en aquellos tiempos de querellas y discordias, la perfecta armonía que reinaba entre 61 y su hijo. Demetrio quiso también resucitar el imperio de Alejandro. Pero le faltó mucho para tener el genio de este ilustre conquistador. En lugar de abrazar el mundo todo en sus pensamientos, ponía toda su gloria en tomar ciudades, en inventar máquinas de sitio, y la posteridad, siempre equitativa en sus juicios, no le ha dado más que el nombre de Poliorito. Joven aún y sin experiencia, Demetrio se vio obligado a batirse con Ptolomeo cerca de Gaza. Fue vencido, y perdió en la batalla unos 6.000 hombres. Ptolomeo se había apoderado de su dinero y bagajes, mas se los devolvió, añadiendo a tal acto de generosidad estas bellas palabras. La gloria y el imperio deben ser entre nosotros el único objeto de la guerra. Demetrio, sensible a este proceder, no deseaba otra cosa que poder algún día hacer lo mismo con su rival. Destrucción de la familia de Alejandro, 311. Casandro, que temía el joven Alejandro Aigus, le hizo asesinar con Roxana, su madre, en la prisión de Anfípolis donde ambos estaban detenidos. Antígono hizo morir a Cleopatra por temor de que se casara con Ptolomeo. Polisperchon, que durante algún tiempo habló del bastardo Hércules, con el fin de cubrir sus ambiciosos proyectos, le mató para asegurarse la dominación del Peloponeso. En fin, de toda la familia de Alejandro solo quedó Tesalónica, mujer de Casandro, la cual sobrevivió todavía 16 años a estos terribles desastres. 104. ALNIACEN de la juventud. Conducta de DE3IETRIO en Grecia. Aunque la libertad de la Grecia no apareció en el tratado sino corno un accesorio, Ptolomeo, sobrino de Antígono, manifestó no obstante que respetaba estrictamente esta independencia. Devolvió la libertad a toda la Beocia y a la Laricrida. Pero descontentó a su tío por su afectado liberalismo. Se vio obligado a buscar un refugio en Egipto cerca de Ptolomeo, y allí murió. Demetrio fue enviado después con 5.000 talentos, 7.500.000 francs, y una flota de 200 velas para tomar a Atenas. Luego que llegó bajo los muros de esta ciudad, hizo publicar por un heraldo que había venido para romper las cadenas de los atenienses, echar de la ciudad a la guarnición macedonia, y restablecer sus leyes y la antigua forma de su gobierno. A estas palabras todos aplaudieron, instaron con eficacia y con grandes voces a Demetrio para que desembarcase, saludándole con los bellos nombres de bienhechor y libertador. No quiso entrar en la ciudad antes de haber expulsado de ella a la guarnición macedonia. Sitió pues el fuerte de Ionichium a donde se había retirado, le tomó y le arrasó. Después restableció el gobierno democrático abolido hacia 15 afros. El pueblo ateniense, embriagado con todas estas novedades, que llamaba beneficios, le prodigaba elogios y honores. Cada uno inventaba las más bajas adulaciones en loor de este extranjero. Los poetas se agotaban en lisonjas serviles, y el pueblo no se avergonzaba de colocar en el rango de los dioses a un hombre que se manchaba y degradaba todos los días con los más infames excesos. Batalla de Chipre, 307.
Pero aunque encenagado Demetrio en los placeres, trabajaba muy activamente para sustituir en toda la Grecia el Partido Democrático. Historia antigua. 2. Al aristocrático. En estas circunstancias recibió idén de su padre para atacar a Ptolomeo, que en desprecio del tratado acababa de añadir nuevas posesiones a sus estados, haciendo la conquista de la isla de Chipre. Se apresuró a obedecer, y principió su expedición con una victoria que obtuvo contra Menelao, hermano de Ptolomeo. Pero habiéndose presentado Ptolomeo con fuerzas mucho más considerables, los dos rivales permanecieron durante algún tiempo enfrente uno de otro, desafiándose y amenazándose mutuamente. Al fin se batieron. Demetrio cargó con tal violencia e impetuosidad la flota de Ptolomeo que la derroté. Viéndose vencido este príncipe, se fugó con 8 navíos, los únicos que le fue posible salvar. El vencedor se encontró dueño de todos los buques de transporte, como también del dinero y provisiones que contenían. Después de esta victoria, todo el pueblo proclamó reyes a Antígono y Demetrio. Los amigos de Antígono le colocaron la diadema sobre la cabeza, y él mismo envió una a su hijo, dándole en su carta el título de rey. A esta noticia los egipcios, para no parecer abatidos por su derrota, proclamaron igualmente rey a Ptolomeo, Lisimaco y Seleuco, a fin de no considerarse inferiores a sus colegas, tomaron el mismo título, y Casandro fue el único que conservó su título ordinario, aunque los denlas le dieron el nombre de rey. Guerra de Rudas, 303. Antígono y Demetrio, después de la victoria de Chipre, emprendieron, con una flota considerable y un numeroso ejército de tierra, el pasar al reino de Ptolomeo. Mas después de haber tenido grandes contratiempos, les fue preciso renunciar a este designio. Rodas, que dominaba entonces el mar Egeo y extendía su comercio por las 3 partes del 166. ALMACEN de la juventud. Inundo, se negó a declararse contra Ptolomeo, y Antígono la hizo sitiar por Demetrio. En este sitio fue donde por su habilidad adquirió el sobrenombre de Poliorito. A pesar de sus admirables máquinas y furiosos esfuerzos, el patriotismo de los rodios rechazó sus asaltos con vigor. Demetrio y sus amigos deseaban retirarse después de largo tiempo cuando los atenienses le proporcionaron la ocasión viniendo a implorar su socorro contra Casandro que había puesto sitio a la ciudad. Se apresuró pues a tratar con los rodios, respetó su libertad, exinundóles de toda guarnición extranjera, y les hizo prometer que favorecerían a Antígono en todas sus empresas, excepto contra Ptolomeo. Segunda EXPEDICION de Demetrios y Grecia. Durante su ausencia, obligó Casandro a los beocios a que abrazasen su partido, se apoderó del norte y del centro del Peloponeso, tomando muchos fuertes en el Ática, y aún presentándose bajo los muros de Atenas para sitiarla. Habiéndose hecho a la vela Demetrio con 330 navios y numerosa infantería, no solamente arrojó a Casandro del Ática, sino que le persiguió hasta las Ternópilas, en cuyo punto le derrotó, tomó la ciudad de Hieraclea, que le abrió las puertas, y recibid 6.000 macedonios que pasaron a su campo. Al volver de esta expedición, dio libertad a todos los griegos que se hallaban más acá de las Termópilas, hizo alianza con los beocios, tomó los fuertes de Filo y de Panacto, 2 baluartes de la Tica, y después de haber echado las guarniciones de Casandro, devolvió los fuertes a los atenienses. O los griegos, entusiasmados con la gloria de Demetrio, le proclamaron en una asamblea general, jefe de todos los griegos, como lo hicieron en otro tiempo en favor de Filipo y Alejandro. Este príncipe, embriagado con Historia antigua, 107. Tantas lisonjas, llegó a burlarse abiertamente de los que daban el título de rey a cualquiera otro que no fuera su padre o él. Se complacía en ver que sus cortesanos hacían en su mesa libaciones a Demetrio, rey, a Seleuco, capitán de los elefantes, a Ptolomeo, almirante, a Lisimaco, guarda del tesoro, y a Agatoclo el siciliano, gobernador de las islas. Nueva liga contra Antigono y Demetrio, 302. Estas groseras chanzas irritaron a Lisintaco.
Casandro, que sabía su descontento, y se vela estrechado de cerca en Grecia, le indujo a formar una nueva liga contra Antígono y su hijo. Lisímaco se unió a él al momento, y juntos enviaron embajadores a Seleuco y Ptolomeo, para hacerles comprender la necesidad de reunirse a fin de poner límites a la ambición de aquellos dos príncipes. La embajada produjo el efecto deseado. Lisímaco quedó encargado de comenzar el ataque, y principió por una expedición a Frigia, Lidia y Liconia. Entonces Antígono hacía celebrar juegos en una nueva ciudad que había construido en la Alta Siria, y a la que dio su nombre, Antigonia. Al momento despidió la asamblea, se puso en marcha, y ordenó al mismo tiempo a Demetrio que abandonase la Grecia y se uniese a batalla de Ipsus, 302. El ejército de los confederados, mandado por Seleuco y Lisímaco, encontró al de Demetrio y Antígono en las llanuras de la Frigia, en Ipsus. ¿Desde qué principió el combate? Demetrio, a la cabeza de la mejor caballería, cargó a Antíoco, y combatió con tanto vigor, que puso en fuga a los enemigos. Pero su encarnizamiento en perseguirles le hizo perder por una vana ambición todo el fruto de su victoria. Seleuco se aprovechó de su ausencia para atraer a él. 168. ADUCEN de la juventud. Parte de la infantería. En él mismo instante hizo cargar Antígono por un fuerte destacamento de infantes. Este príncipe, habiendo sido advertido por sus guardias del peligro en que se hallaba, bien veo, dijo, que es Demio quien tiene ojeriza, pero Demetrio va a venir con acento agudo socorrerme. Vana esperanza. Mientras que buscaba a su hijo, fue abrumado con una rociada de flechas y derrabad grado a tierra. Después de la batalla, los vencedores se dividieron el vasto imperio de Antígono y Demetrio, e hicieron una nueva división de sus antiguos estados. Demetrio se fugó hasta Éfeso, sin más que 5.000 infantes y 4.000 caballos. Asas de Demetrio en Grecia, 302.295. Dernetrio, después de su derrota de Elpesus, volvió sus miradas hacia los atenienses, que creía dispuestos a socorrerle. Reunió pues muy deprisa un ejército de 17.000 hombres, una hilota, y se embarcó para la Grecia. No se puede decir cuál fue su sorpresa, cuando habiendo llegado a la altura de las Cícladas, encontró los embajadores de Atenas que venían a rogarle se retirase de su ciudad, porque el pueblo había decretado que no recibiría rey alguno en sus murallas. Esta ingratitud pérfida le irritó. Pero demasiado débil para vengarse, se contentó con volver a pedir a los atenienses sus navíos, y así que se los entregaron, dio la vela hacia el Istmo, donde sus negocios se hallaban en el peor estado. La discordia que hubo entonces entre Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, sirvió mejor sus intereses que una victoria. Seleuco le envió una nueva diputación para pedirle la mano de su hija Estratónica. Demetrio se la condujo a Siria, donde se celebraron las bodas. Con una pompa verdaderamente real. Este viaje le ofreció la historia antigua, 109. Ocasión de reconciliarse también con Ptolomeo, con cuya hija, llamada Ptolemais, se casó. Estas alianzas, que prometían una paz durable y sincera, vinieron a ser por el contrario un nuevo manantial de revoluciones. Seleuco quena que su suegro le diese la Cilicia, y habiendo celo rehusado, le pidió encolerizado las ciudades de Tiro y de Sidón. Demetrio desplegó en esta circunstancia un noble orgullo, y dijo altamente que aun cuando perdiese 10.000 batallas como la de Ipsus, no compraría la amistad de Seleuco. En su consecuencia, puso fuertes guarniciones en las plazas que estaban amenazadas, y volvió a pasar a Grecia, donde obtuvo grandes triunfos. El tirano Leocares, habiéndose apoderado de Atenas en medio de una sedición, entró en el Peloponeso, sometió a algunas ciudades, y vino a bloquear los atenienses. En su capital, esta desgraciada ciudad padeció todos los horrores del hambre, y se vide en fin obligada a entregarse a discreción. Demetrio tuvo la prudencia de tratarla con la dulzura de un padre más bien que con la severidad de un vencedor. Se ganó todos los corazones, eligiendo los magistrados que más agradaban al pueblo. Mas no por eso dejó de tomar sus precauciones para el porvenir, poniendo una guarnición en el museo,
porque la experiencia le había enseñado hasta dónde podía ir la inconstancia de los atenienses. De la Tica bajó al Peloponeso. Archidamo, rey de los espartanos, vino a su encuentro hasta Mantinea. Se dio una gran batalla delante de esta ciudad, y Demetrio hizo huir 13 los enemigos. Después entró en la Laconia, y dio bajo los muros de Esparta un segundo combate, en el que mató 200 hombres e hizo 500 prisioneros. Esperaba hacerse dueño de la orgullosa ciudad que se vanagloriaba de no haber sido nunca tomada. Pero 1 y 170. ALNIACEN de la juventud. Vuelta súbita de fortuna le llamó al momento a Macedonia. Revoluciones en Macedonia, 298, E9S. Casandro, que fue proclamado rey de Macedonia en la batalla de Ipsus, sobrevivió solos 3 años a su victoria. Dejaba por herederos de sus estados a 3 hijos, Filipo, Antipater y Alejandro. Filipo, el mayor, murió poco tiempo después que él. Antipater y Alejandro se dividieron y su división les perdió a ambos. Antipater se vide en el caso de huir de la Macedonia. Y fue a buscar un refugio a Tracia cerca de su suegro Lisímaco donde murió. Alejandro creyó deber llamar a su socorro a Pirro, rey, de Epiro. Y a Demetrio Poliorceto. Pirro, que llegó primero, se apoderó, una parte de la Macedonia como precio de sus servicios y por ello llegó a hacerse un enemigo muy temible. Demetrio concibió el designio de hacer morir a Alejandro y de usurparle su corona. Le tendió, pues, algunos lazos, y le sacrificó cruelmente a su ambición. 95. Poder de Demetrio en Macedonia y sobre todo al agrelos macedonios, que detestaban a los hijos de Casandro por su barbarie y crueldad, proclamaron rey a Demetrio por aclamación. Entonces este príncipe, que se veía ya dueño de la Macedonia, de la Tesalia, de una gran parte del Peloponeso, del Istmo, de las ciudades de Megara y de Atenas, marchó contra los beocios. Estos, animados a la resistencia por los espartanos, retiraron las proposiciones de paz que al principio le dirigieron, y se dispusieron a sostener un sitio. Tomó rápidamente Tebas, como también todas las ciudades de la Beocia, y se honró mostrando la mayor moderación en medio de la victoria. A la Bercia, 295 a 291. Historia antigua. 171.